Tengo por acá el PowerPoint que habíamos visto las clases anteriores. Vamos a poner acá en grande. Ya, recordemos un poquito de que esto que le estoy mostrando se relaciona con, un segundo, ahí sí, se relaciona con 10 principios de la economía, bien, del cual vamos a tener un modelo bien neoliberal con respecto a la economía actual, y ya habíamos visto la clase anterior en base a los primeros 6, ya una pasadita rápida. El primer principio, los sujetos se enfrentan a disyuntivas. Decíamos que cada uno tiene que enfrentar esta situación de electividad entre distintas cosas, ya en el ámbito económico, ya sea la alimentación, ya sea algo más grande como comprar un auto, por ejemplo, o empresas o el Estado. Bien, la segunda de ellas es que cuando yo tomo esta decisión tengo que tener claro el coste, es decir, lo que estoy dejando de lado. El tercer principio decía que las personas racionales piensan en términos marginales, o sea, tengo absolutamente claro lo que estoy dejando de lado por conseguir un objetivo y también lo que me significa eso. Las personas responden a los incentivos. Decíamos que podían ser algo de recompensa, positivo o también negativo en el caso de los castigos. Yo preguntaba la semana pasada si a alguien lo recompensaban, creo que por ahí alguien me dijo de celular, em, pero también un castigo, ¿no? Te quito el celular después. Así que también hay una situación. Em, el siguiente principio número 5 es el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Bien, en este principio estamos pensando de que como tenemos un comercio globalizado, tenemos productos de muchos países. En este caso nos beneficia tanto a los compradores como también el poder traer productos. Acá evidentemente que tenemos que hacer la conexión con lo que estamos viviendo hoy en día, donde muchas empresas se han visto perjudicadas. Em, Creo que no di el ejemplo la vez pasada, pero yo he visto varias tiendas chinas cerradas, en esencia porque sus productos también no están siendo consumidos. Y en este caso se vieron perjudicados por el tema del COVID-19. Pero el principio habla de que en el fondo es bueno este intercambio de productos entre distintos países, entre distintas culturas. Principio 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Hablábamos de esta mano como invisible, ya, que es el mercado que regula las cosas que tenemos. En este caso, los hogares y las empresas actúan como que fueran guiados por este como mano invisible, que se dice, que se regula casi automáticamente. Creo que hasta ahí quedamos. Así que vamos ahora al principio número 7. Bien, el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Lo voy a leer para después explicarlo. Las normas que pueden poner el Estado evitan fallos del mercado, los cuales son situaciones en las que el mercado no asigna eficientemente los recursos por sí solos. Por ejemplo, si en un pueblo el agua solo sale de un pozo del cual es dueño un solo individuo y no quiere compartir, el Estado puede intervenir para que el lago beneficie a todos. Yo creo que aquí se equivocaron en poner el lago, pero es como el pozo, ¿no? Bueno, em, recordemos que los gobiernos están llamados para administrar el Estado, entendiendo que el Estado somos todos. Por ende, ellos son llamados a organizar de mejor manera las problemáticas que puede tener justamente el mercado. Y acá una pregunta. ¿Cuáles son los principales fallos que puede tener el mercado? Esto en materia de primero, si se recuerdan que lo vimos por unos videos inclusive. ¿Se recuerdan ustedes qué errores, qué fallos puede tener el mercado? ¿O algo negativo?
¿Alguien? ¿Alguna idea? No están, ¿cierto? No, profe. Ya. A ver, a lo mejor con la palabra se van a acordar más. La colusión. La colusión es un error del mercado, un fallo del mercado, donde nos habla justamente de lo malo que puede pasar justamente con el mercado. ¿Qué hace el gobierno? Regular esa situación. Después de que nos enteramos de todo lo que ocurrió con el tema de los pollos, del confort, papel higiénico, de la farmacia y de muchas otras cosas coludidas, ¿bien? Que se pusieron de acuerdo para poder subir o bajar precios, el Estado tuvo que intervenir. Y en esa intervención se produjeron leyes que endurecieron las penas para quien se coludiera, ¿ya? En perjuicio, obviamente, de los consumidores. Recuerden que el Estado se creyó contra las empresas de papel higiénico y por eso tuvimos el gran beneficio para toda la población de acceder a 7.000 pesos. Con eso se benefició todo Chile. Bueno, en ese sentido, el Estado tiene, y el gobierno más directamente, tiene, por supuesto, esta característica. Vamos con la siguiente que dice, a poner por acá nuestras fotos. Principio 8, el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Cuanto más productivo sea un país, mejor será su nivel de vida. La productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos con cada unidad de trabajo. Tiene sentido, ya que si un país no puede producir, tampoco puede abastecer de bienes y servicios a sus habitantes, por lo cual el nivel de vida será mínimo. ¿Ya? Aquí, por favor, sí necesito algunas ideas suyas, bien, no solo lo que yo estoy diciendo. Fíjense que es el gran dilema de la economía actual. ¿Cómo hacer el equilibrio entre la productividad, ¿ya? De las cosas que se producen por servicios, por bienes, y que finalmente nos dan un buen, digamos así, nivel de vida? Entonces, ¿cómo equilibramos eso? Es el gran problema de esto. Voy a poner un ejemplo. Creo que la semana pasada lo dije. ¿Por qué no se cierra las plantas de ventana, por ejemplo? Donde sabemos que es una zona de sacrificio, donde sabemos que están tremendamente contaminadas, sin embargo no se cierran. ¿Por qué no? Porque finalmente sabemos de que, primero, se van a dejar a muchas personas sin trabajo. Segundo, Chile necesita eso. Chile necesita la productividad. Es decir, ¿qué pasaría si no refináramos el cobre? Tal vez otros países no nos comprarían cobre y eso perjudica nuestra economía y así sucesivamente. Entonces, la verdad es que tiene relación con eso, con cómo los países tienen que tomar esta decisión de entre producir porque necesitan producir. Bien, recuerden ustedes que el año pasado se habló bastante y creo que en algún momento lo hablamos en clase de acortar las horas laborales. ¿Qué de malo tenía eso? Si alguien se recuerda, por favor, o no recordar, sino que opine lo que quiera en realidad. ¿Qué de malo puede tener acortar la jornada de, laboral, de trabajo? Donde se trabaja menos, ¿Ya? Menos No sueldo. sé, Sí, ¿Sí el qué? sueldo. menos sueldo. Menos sueldos, ¿ya? Si se trabaja menos, puede haber menos sueldos. Bien. ¿Qué de malo tiene eso? En el fondo. Mm, Bueno, partiendo por la lógica que no tendríamos menos plata y con eso compramos menos cosas. Bien. Ahora, yo me acuerdo que en su momento lo hablamos porque esta fue una propuesta de la diputada Camila Vallejos, Carol Cariola me parece también, donde ellas buscaban reducir esto a 40 horas la jornada laboral, ¿se acuerdan? El año pasado. Y uno de los argumentos en contra era este.
no, es que vamos a bajar la productividad del país. Y ellas argumentaban el hecho de poder estar en la casa tal vez más temprano, compartir más con sus familias, etc. En el fondo, si se dan cuenta, es una decisión del gobierno de turno que corresponde si quiere dar énfasis a esto o no. Vamos con el principio número 9. Este dice, cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. ¿Bien? Si se fijan, estos últimos principios se relacionan más que nada a los gobiernos y su relación con el mercado. ¿Bien? La inflación es el aumento en el nivel general de precios de la economía. Una de las causas de la inflación es el aumento de la cantidad de dinero en circulación. Cuando el Banco de la República imprime grandes cantidades de dinero, es más fácil para las personas acceder a ese dinero. Por lo tanto, tendrán mayor capacidad de gasto, lo cual provocará un exceso de demanda que hará que suban los precios de bienes y servicios. Fíjense que acá hasta nos puede sonar un poquito ilógico. Si tuviéramos más dinero en el bolsillo, cada uno de nosotros, es decir, si se suben los sueldos, no es siempre bueno. Es bien raro el cuento, pero no es bueno que tengamos tanta plata en el bolsillo, porque eso automáticamente significa que suben los precios de las cosas. ¿Bien? Ahora, ¿por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a poner un caso de algo súper cotidiano. Si yo gano 300.000 pesos y compro una bebida a la semana, ¿bien? Si me aumentan el sueldo al doble y gano 600.000 pesos, a lo mejor ya no voy a comprar una bebida a la semana y voy a comprar una bebida todos los días, ¿ya? Bueno, aparte de volverme diabético, voy a tener voy a imponer el problema al negocio, porque el negocio va a tener que tener más bebidas para vender. Y eso significa que la productora de bebidas tiene que hacer más bebidas. Y para eso va a tener que contratar más gente. Como gasta más en contratar, en material y todo, ¿qué pasa con el precio de la bebida? Sube. Bien, en ese sentido, por supuesto que eh, imprimir dinero no siempre es favorable y es un juego súper delicado de equilibrio entre lo que se necesita, entre lo que nosotros gastamos y también lo que equivalen los servicios y bienes que tenemos a nuestra disposición. Desde esta perspectiva, el gobierno puede, por supuesto, equilibrar y tiene que equilibrar. Haciendo memoria, recuerden que uno de los errores que hablamos el año pasado del gobierno Salvador Allende era justamente relacionado con eso. Si mal no recuerdo que lo vimos el año pasado. Imprimir más dinero, que fue subir los sueldos. Fue una de las cosas que hizo. Y eso disparó la economía a una inflación nunca antes vista, porque finalmente los productores de cosas, de productos, productores de productos, no pudieron aguantar esa demanda tan alta. Yo sé que está un poquito más complicado, así que si hay alguna duda me la hacen, si es que no está quedando tan claro. Supongo que no hay dudas. Vamos al último. Principio 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y empleo. Está muy relacionado con el principio 9. Dice, un aumento en la cantidad de dinero estimula el nivel de gasto, lo que decíamos, más dinero, gastamos más. Por lo tanto, la demanda de bienes y servicios aumenta. Si se fijan en la misma relación del principio 9. Con el tiempo las empresas aumentan los precios y la producción. Esto implica contratar más trabajadores, con lo cual disminuye el empleo. Eso es favorable. Una disminución en la cantidad de dinero, es decir, aunque no se da mucho, reducimos todos los sueldos. No, en situaciones actuales se puede estar dando, porque hay gente que le han reducido el sueldo por el tema de pandemia, pero en condiciones normales eso no ocurre, ¿ya? Es muy raro que comiencen a bajar los sueldos habitualmente suben. Entonces, ¿dónde voy?
Una disminución en la cantidad de dinero disminuirá el nivel de gasto. La gente va a tener menos plata para gastar menos. Por lo tanto, la demanda de bienes y servicios también disminuye. Como la demanda disminuye, ya no será rentable para las empresas tener tantos trabajadores, por lo cual recurrirá a despedir. Aumenta el empleo. Entonces, la sociedad tiene que también buscar este equilibrio entre lo que tenemos en cuanto a dinero y las cosas que gastamos. Por eso es importante tener conocimiento de esto, tener conciencia de que gastar todo el dinero no siempre es bueno también. No es que yo reciba 2 millones de pesos y los 2 millones los gasto de una, ¿ya? Porque eso, aparte que voy a quedar sin plata, también va afectando de una u otra manera a la economía. Y es un principio más de la economía, en cuanto a la sociedad y también en cuanto al gobierno. Bien, yo sé que estos últimos eran un poquito más complicados, echen una leída de nuevo, como ayuda, les digo, de que hay un video explicativo de los 10 principios. Yo lo encontré hace poquitos días y la verdad es que también se basa en ejemplos que va a tener relación con la actividad número 4 que les voy a presentar ahora mismo. Actividad. Bien. ¿Se ve, cierto? Gracias. Sí, profe, sí se ve. Stephanie, a usted le voy a tener que dar un punto en la décima. Siempre me responde todo lo que yo le pido, así que muchas gracias. ¡Ejo! Sí. Ha estado creo que en todas las clases usted. Sí, aquí presente. Krishna también la ha visto ahí bien participativa. Así que los demás también, por favor. Aparte que hoy día somos muy pocos. Les cuento. Como también lo dicen en historia, para los que estuvieron, para las que estuvieron. Esta actividad es más corta, es más precisa, por lo tanto también va a tener solo una semana. Así que ahí distribuir el tema del tiempo con lo de historia. Y la próxima clase no tendríamos clase. ¿Bien? Ahí también para despejar este horario y saben que no van a tener que conectarse a la clase porque ese día va a estar terminando de recibir los trabajos. ¿Bien? La fecha, como dije, es 1 de julio, el próximo miércoles, y la actividad es bien puntual, chicas, en este caso. Los 10 principios económicos de Gregory Mankiw, visto en nuestra clase, de ellos elige 3 y ejemplifica con la organización personal o familiar de la economía. ¿Bien? Y selecciona 1 para ejemplificar con la organización del gobierno que hace nuestro país, en nuestro país. Entonces usted va a elegir 4 de los 10 principios. 4. 3 van a ser para hacer ejemplo de lo que pasa en su casa o a nivel personal. Recuerden que el primer principio hay un tipo ahí que entre pizza y hamburguesas. Entonces puede ser a nivel personal. Ojo con eso, que es un concepto importante porque la economía no es solo del ámbito del gobierno, el Estado, la macroeconomía, la globalización, China, Estados Unidos y todo eso, sino que también tiene que ver la economía en base a nuestra relación de necesidad, ¿ya? De cosas que necesitamos y los recursos que tenemos, la administración de los recursos. Entonces, cuando yo digo, voy a administrar los recursos para saciar una necesidad, suena complicado, pero yo te lo puedo traducir en que tengo una luca para comprarme completo una pizza. ¿Se fijan? Entonces, en el fondo es el recurso y cómo satisfacer mi necesidad. Eso a nivel personal, una luca para un completo o una pizza, 100.000 pesos para comprar un televisor o un celular para una familia, ¿ya? $1.000.000 para comprar o hacer una carretera o hacer un nuevo hospital, por ejemplo, etcétera, a nivel país, a nivel gobierno, a nivel municipalidad, etcétera. Entonces, si se fijan, la economía siempre se basa en eso, en una necesidad, ¿ya? Y cómo satisfago esa necesidad con el recurso que tengo. De los 10 principios, eligen 4, 3 para explicarlo o ejemplificarlo a través de cosas cotidianas,
familiares o personales. Y uno solo para explicarlo a nivel país, de cosas que ustedes observen y vean, o escuchen o hayan escuchado anteriormente de términos políticos, administrativos, de gobierno. Cada ejemplificación, como dice abajo, debe tener el número, debe estar el número, o sea, principio número 7, ¿bien? Y lo encabezan, lo que dice en la parte de arriba, correspondiente a los 10 principios, y además el ejemplo explicado en de 5 a 7 líneas, no menos que eso. Por favor, precaución con aquello. Si me ponen 4 líneas, yo pongo la mitad del punto, al tiro. Como es simple, va a ser así. Es casi una tarea esta cuestión. Entonces, va a ser un poco que usted pueda redactar su ejemplo y que sepa explicarlo de la manera, aunque le parezca obvia, pero explíquelo. De 5 a 7 líneas cada uno. Así que vamos a tener ahí escrito acá en el Word, que también puede ser o a mano, y me manda la fotografía, o me manda el correo, como usted prefiera. En realidad los dos me da igual. ¿Preferiría el correo? Sí, no, preferiría el correo. Si lo hace aquí en Word, por favor, no ponga una letra así, Arial 20, una cuestión gigante, sino que mantenga la estructura de un Arial 12, creo que esto, o calibre 12. Mantenga esta misma estructura. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Está claro? ¿Está muy difícil? No, profe, está fácil, es cortito. ¿Sí? Araceli, ¿qué le pareció a usted? Fácil. ¿Catherine? ¿Está por ahí? Está tomando desayuno. No, estoy haciendo Qué la dormida. A ti. Profe, ¿para cuándo dijo que era este trabajo? Esto es para el ¿Para qué miércoles, fecha? una semana. Para el miércoles Sí. de la próxima semana. Sí. Ya. Miren, si usted se pone a pensar, lo hace en un rato, esto, una hora lo tiene hecho. Por eso las dos tareas de las dos asignaturas las hice cortitas para que le hicieran rápido y poder tener la cuarta nota y poner la nota en Betel. ¿Ya? Así que la próxima semana ya tendríamos la segunda nota puesta. Profe, ¿cuántas notas son en total? Se va a cerrar con 3 notas, pero recuerda que cada nota son Ya. 2 actividades. Entonces, tenemos una quinta y sexta actividad todavía, Ah, por si acaso. ya. El semestre creo que tiene que estar cerrado a eso del 10 de agosto. Por ahí se cierra el semestre. Profe, igual falta. Sí, pues igual falta. Profe, Dígame. entonces el trabajo anterior con este se van a promediar y va a ser una Sí. nota, Exacto. al igual que con el video. Exactamente. Ah, yo pensé que el video, oye, algunos profes ya están colocando notas directas, o sea, hacen una actividad, nota. La ¿En instrucción, inglés la hicieron instrucción eso? siempre fue así. Ahora, si algo le está haciendo, por ahí lo copiamos y hacemos la quinta actividad directa. Igual que en el electivo de biología, ¿Ya? ellos hacían Cris, no me está hablando, ¿cierto? No me aparece el nombre. Sí, Ah, ya. ya, Sí, sí, los dale, de dale. biología hacían solo un trabajo y les colocaban 2 notas.